mediados del siglo XIX, Baracoa era un pueblito rural con pretensiones de urbe, aunque en realidad en el orden político lo era, pues desde 1517 el rey de España, por intereses políticos, le otorga el título de ciudad. ¿Cómo estaba organizada la vida socioeconómica y cultural de Baracoa a mitad del siglo XIX? ¿Qué documentos regían la vida de esta ciudad en ese entonces? A esas y otras interrogantes daremos respuestas hoy, Baracoando. El arquitecto, escritor e investigador incansable de la historia de nuestra Villa Primada de Cuba, Baracoa, es quien nos acompañará hoy en nuestro recorrido. Así que la bienvenida al equipo de realización del programa Baracoando, a José Enrique Floirián. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme y estar con ustedes como estar en casa. Claro que sí. Enrique, ¿cuáles fueron los elementos esenciales que caracterizaban ese orden político, social y cultural de esta Baracoa a mediados del siglo XIX? Sí, hay que recordarse que estamos hablando de una región histórica que estaba en un país colonial, en pleno siglo XIX, que además estaba caracterizado por la pobreza de la región y esa pobreza se notaba en toda la vida social, cultural y económica del país. Baracoa en ese momento estaba regida por elementos característicos de una sociedad esclavista. Hay que acordarse también que hay una pirámide social en que la base fundamental están los esclavos, las personas más pobres, los rurales, que eran la mayoría de las personas que vivían en este lugar. Se daban relaciones socioeconómicas en que se notaba la subsistencia. El pueblo de Baracoa, la sociedad de Baracoa estaba subsistiendo, y eso se nota cuando uno hace estudios, o los investigadores hacen estudios culturales de la forma de comida. Las comidas son comida de subsistencia, la forma de la cultura de resistencia. Es decir, se estaba en un contexto en que Baracoa estaba aislado, y aunque había empezado a principios del siglo XIX un despunte en la economía, eso no llegaba a toda la sociedad. En el aspecto urbano también se mostraba esa pobreza y esas relaciones sociales deficitarias, en que algunas zonas de la ciudad, aunque habían llegado a evolucionar, otras estaban en depauperación, con viviendas precarias, con incluso cubiertas de guano, los cierres eran pobres. Es decir, que había una pobreza que se notaba en el sentido urbano, pero tampoco se había logrado pavimentar las calles de Baracoa, un lugar que llovía demasiado, no había alumbrado público, no había un sistema de contraincendio en un lugar que la mayoría de las casas podían en un momento determinado incendiarse. Por lo tanto, estaba caracterizado Baracoa en ese momento con un sentido de pobreza, un sentido de marginalidad, y las relaciones sobre todo económicas, las relaciones de servicio de la sociedad deficiente. Es decir, y esa pobreza se notaba en sentido general en Baracoa. Floirián, imagino que has tenido que consultar diferentes documentos para poder avalar esa afirmación, ¿verdad? Sí, claro, mira, hay vasta documentación para poder decir estos elementos que estamos diciendo. Se analizaron las actas consistoriales, se analizaron además algunos documentos de Hacienda y información de investigadores como Ivette García González y otros investigadores, tanto baracuesos como nacionales, que dan elementos para poder afirmar esto. Y hay unos documentos importantes que son las ordenanzas de la ciudad de 1857, que demuestran todos estos elementos que vamos a conversar y a dialogar en el día de hoy. Podemos decir entonces, Floirián, que las ordenanzas de la ciudad de 1857 constituyen una radiografía, podemos decir así, de los principales problemas de la Baracoa de entonces. Sí, mira, es claro, porque las ordenanzas, que son leyes, que son normativas para cumplir, surgen de los problemas reales de los lugares. Evidentemente, cuando uno estudia, cuando uno analiza las ordenanzas de la ciudad de 1856, que se pusieron de práctica en 1857, nota las particularidades de Baracoa en ese momento. Es decir, los problemas de salubridad, como le decía, pero también todo lo que tiene que ver con los enterramientos de las personas, las relaciones funcionales, lo que pasaba en Semana Santa, porque se regulaban todas esas situaciones muy concretas de Baracoa, y por lo tanto se puede decir que sí,
que realmente esas ordenanzas, para los estudiosos, para los investigadores, es una radiografía de la ciudad en ese momento. Continúo conversando con el arquitecto, escritor e investigador de nuestra ciudad, José Enrique Floirián. Hablamos hoy acerca de las ordenanzas de Baracoa a mediados del siglo XIX. Floirián, y quisiera preguntarte ahora, en aquel entonces, ¿por qué se redactaban estas ordenanzas? ¿Cómo quedaban estructuradas? Sí, las ordenanzas, como son leyes, existen desde que realmente empezaron a aparecer las primeras ciudades hace alrededor de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Es decir, las grandes civilizaciones urbanas ya se hace necesario en Egipto, en Mesopotamia, en las ciudades, primeras ciudades que aparecen ordenadas ya como ciudad, se hace necesario que aparezcan leyes normativas que ordenen la convivencia de los seres humanos y de los problemas sociales que condicionan también la vida de los seres humanos en esas sociedades. Fueron importantes y son muy conocidas las leyes de Felipe II, que fueron las leyes de 1573, se llamaban también las leyes de las Indias, porque ordenaban el modo, la manera de cómo hacer ciudades, de cómo se debía convivir en las ciudades en ese proceso primario de conquista y colonización de América. Las ordenanzas esas de 1857, que son las que estamos tratando hoy de esbozar para un poco caracterizar lo que ocurría en Baracoa en ese periodo, se hacen a partir de una orden del capitán general de la isla, que se da en 1855, hace un reglamento y dice que todas las ciudades de Cuba deben hacer sus ordenanzas. Ellas estaban estructuradas en 12 capítulos que trataban desde la salubridad, desde cómo estaban constituidos los barrios de Baracoa, desde la moral pública, desde todos los ángulos, pero habían 12 capítulos que estructuraban todas las ordenanzas y 172 artículos. Floirián, cuando hablabas acerca de la estructuración de las ordenanzas de la ciudad, mencionabas la salubridad. Quiero que me comentes acerca de esto y en ese entonces en Baracoa, ¿qué se hacía para paliar la situación? Realmente un elemento sensible en toda sociedad y en toda ciudad es la salubridad. Y en Baracoa realmente estaba bien afectada esa situación. La mitad de la ciudad de Baracoa estaba sin pavimentar, las calles, las vías sin pavimento, y eso causaba, en un lugar que llueve tanto, grandes charcos que ahí se acumulaban vectores y que podía traer grandes epidemias, y que de hecho se dieron. También una de las situaciones que era caótica era la basura. Había que ordenar dónde poner la basura, porque en ciertos puntos se creaban basureros que traían también situaciones que podían traer enfermedades y causar epidemias. Se regulaba en las ordenanzas que los dueños de lugares donde se expendían o se vendían productos debían poner en las aceras agua para que los perros bebieran y no fueran contaminando los pozos o los charcos que quedaban en el resto de la ciudad, evitando que se contaminaran las personas. Otra situación se daba también con las aguas servidas, es decir, después que las lavanderas, las personas utilizaban las aguas en las casas y no se tenían lugares idóneos porque no había alcantarillado para ubicar esas aguas y para conducir esas aguas. Entonces se regulaba que debían hacerse pozos interiores o lugares interiores donde esas aguas se filtraran por el manto freático. Es decir, había una preocupación realmente de regular y de ordenar las situaciones para que no se presentaran grandes epidemias y la situación estuviera bajo control, ese problema de las enfermedades en la ciudad.
La estructura física de la ciudad de Baracoa en 1857 se caracterizaba por una arquitectura de madera y guano, ¿verdad, Fleirian? Ahora, esto de seguro generaba con sistematicidad incendios y quiero que me comentes acerca de las acciones que realizaban para paliar esta situación, para enfrentar estos desastres. El gobierno de ese momento había estructurado un sistema contra incendio un poco, yo le llamo arcaico, pero que funcionaba, parece, porque decían las ordenanzas que donde ocurriera un incendio, los vecinos tenían que correr inmediatamente para donde estaba el párroco, a la casa parroquial, avisarle al párroco de que había iniciado un incendio. El párroco mandaba a que en la iglesia se dieran unas campanadas, su campana mayor, y eso le avisaba al Castillo Alto, le llamaban al Castillo Seboruco de Santa Bárbara, para que entonces ellos tocaran a repique y ya se sabía en qué zona de la ciudad estaba ocurriendo el incendio. También las ordenanzas decían que los carpinteros de la ciudad debían socorrer el incendio con sus instrumentos, con serrucho y con todo, para poder evitar que se fueran propagando de una vivienda a otra. Otra de las ordenanzas exigía a los aguateros de la ciudad, es decir, los que comercializaban y vendían el agua, que debían aparecerse, debían llegar al incendio con al menos 12 cubos de agua, que debían tenerlo guardado para ese momento. Yo dudo que esas cosas se cumplieran exactamente así, pero fíjense qué interesante respecto a la situación de los incendios, cómo se regulaba esta situación. Otro aspecto que se regula en las ordenanzas es todo lo que tiene que ver con lo constructivo, es decir, se regulaba que debían mantenerse las líneas de fachadas. Habían zonas en Baracoa que estaban en franca definición, había ciertas calles, sobre todo las que daban hacia el mar, que estaban en franca definición, por lo tanto se estaba construyendo mucho. Se regulaba que se mantuvieran las líneas de fachada, hacia dónde debían caer las aguas para no afectar, las aguas pluviales de las cubiertas para no afectar al resto de los vecinos, y se decía las pacas de pencas de guano, fíjense qué curioso, las pacas de pencas de guano debían ponerse en las aceras o en las calles, pero por muy poco tiempo porque podían impedir el tránsito libre de las carretas y de los quitrines en ese momento. Y hasta aquí nuestro recorrido por las ordenanzas de la ciudad de Baracoa a mediados del siglo XIX. Agradecemos toda esta valiosa información al arquitecto, escritor e investigador José Enrique Fleirian. Fleirian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por promocionar el patrimonio como siempre. Es nuestro deber. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir baracoando.